Buen día, el día de hoy vamos a empezar a hablar sobre los carbohidratos. En la clase del día de hoy estaremos tocando la estructura, propiedades químicas y función de los carbohidratos. Tenemos que saber que los carbohidratos son muy conocidos y a muchos de ellos se les conoce como azúcares, ¿sí? Los vamos a encontrar formando una gran parte importante del alimento que ingerimos y proporcionan esta cantidad de energía que mantiene trabajando al cuerpo humano. Es importante discutir también el hecho de que todos presentan grupos funcionales carbonilo e hidroxilo, por lo cual vamos a establecer de que ellos son polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas, ¿sí? Aquí podemos ver, vamos a poner el puntero. Aquí está. Aquí podemos observar que tenemos el grupo carbonilo y tenemos muchos grupos hidroxilo, ¿verdad? Recordemos que cuando el grupo carbonilo está de esta forma, formando el grupo formilo, tenemos un polihidroxialdehído, y cuando este grupo carbonilo está unido a dos carbonos, tenemos una cetona, y por lo cual decimos que es una polihidroxicetona. Eh, Cuando hablamos de la clasificación de carbohidratos, normalmente las clasificamos como simples y complejos, ¿sí? Normalmente lo clasificamos de esa forma. Y es importante saber esto porque cuando hablamos, por ejemplo, de monosacáridos, son azúcares, como les decía, que se conocen como azúcares, son simples. Es una sola unidad de un polihidroxialdehído o una polihidroxicetona, y existen muchos monosacáridos. El monosacárido más abundante de la naturaleza es la glucosa. Ya más adelante vamos a hablar acerca de la notación D y L, porque en concreto se habla acerca de la D-glucosa, ¿sí? Ahora, se conocen muchos monosacáridos, y como les decía, aquellos que tienen los polihidroxialdehídos se les conocen como aldosas, y aquí por eso tenemos esto, aldosas de 4, 5, 6, muchos carbonos, partiendo de 3, y por eso partimos de acá, como por ejemplo el gliceraldehído, que más adelante lo van a ver por ejemplo en la glucólisis. Y las cetosas, que tiene por ejemplo la dihidroxiacetona, también lo van a ver más adelante cuando vean los procesos de metabolismo de la glucosa. Son aldosas y cetosas de 3 carbonos. Por eso tenemos grupo aldehído, grupo ceto. Sí. Entonces, algo muy interesante de los monosacáridos es que no se pueden hidrolizar en carbohidratos menores. Quiere decir que es un carbohidrato simple. No se rompe en carbohidratos menores. Es la unidad. ¿Sí? Es la unidad. Ahora, otro caso son, por ejemplo, los disacáridos. Los disacáridos, cuando hablamos de los disacáridos, vamos a meternos dentro de la categoría de los oligosacáridos, ¿sí? Esto va a depender un poco acerca de la bibliografía que tomemos en cuenta. Muchas veces los disacáridos están en una clasificación diferente a los oligosacáridos, pero los libros muchas veces colocan a los disacáridos como una de las categorías de los oligosacáridos. ¿Por qué pasa esto? Porque se entiende que los oligosacáridos son cadenas cortas de unidades de monosacáridos que están enlazados, ¿sí? Estos enlaces se llaman enlaces glucosídicos, ¿sí? Y cuando hablamos de los disacáridos, vamos a hablar de dos unidades de monosacáridos. Entonces, por eso es que muchas veces los disacáridos se catalogan dentro de los oligosacáridos, porque los oligosacáridos es como que son cadenas cortas de unidades de monosacáridos unidos. Aquí podemos encontrar trisacáridos, disacáridos. Entonces, la bibliografía muchas veces lo hace desde ese sentido, ¿sí? Entonces, de producir dos, cuando se hidroliza, ¿sí? Se producen dos o más monosacáridos, pues se está hablando un poco ya de los oligosacáridos. Algo muy diferente a los polisacáridos. Que los polisacáridos, si bien es cierto, se van a producir varios, pero la bibliografía establece que tiene que contener 20 unidades o más, ¿sí? 20 unidades o más. Hay cierta bibliografía que establece una definición diferente, pero nos vamos a quedar con la idea de que contienen más de 20 unidades de monosacáridos. Hay algunos que tienen muchas, 100, miles de unidades de monosacáridos, y están enlazados por ciertos enlaces que son los enlaces glucosídicos, que más adelante los vamos a ver,
que por ejemplo tenemos un caso característico, o por ejemplo el glucógeno. El glucógeno o la celulosa, por ejemplo, son unidades repetitivas de muchas unidades de glucosa. ¿Sí? Son muchas unidades de glucosa. Entonces, muy característico esto. Los disacáridos vamos a tener dos unidades, como por ejemplo la maltosa, en este caso. ¿Sí? Y los polisacáridos vamos a tener muchas unidades de monosacáridos. Uno de los temas importantes que tenemos que hablar cuando vamos a estar hablando de los carbohidratos es la quiralidad. Ahora, ¿qué es la quiralidad? ¿Qué vamos a hablar de la quiralidad? Bueno, primero tenemos que entender que tenemos que entender la idea de una imagen especular. ¿Sí? Tenemos que tener la idea de qué es una imagen especular. Ahora, cuando nosotros hablamos de imagen especular, es una reflexión de una figura. ¿Sí? Es una reflexión respecto a un objeto, ¿verdad? Y respecto a un plano. Entonces, ¿qué pasa? Es como que estuviéramos viéndolo, por ejemplo, con un espejo. ¿Sí? Es como que lo estuviéramos viendo con un espejo. Vamos a poner este ejemplo de acá. Este, por ejemplo, de acá. Vaya, por ejemplo, nosotros nos fijamos que está. Vamos a poner. Aquí está, otra vez. Aquí está. Por ejemplo, fijémonos. ¿Verdad? Aquí tenemos carbono, grupo hidroxilo. Aquí tenemos un grupo formilo. Aquí tenemos un grupo metileno con el grupo hidroxilo unido y el hidrógeno. Si nos fijamos, ¿sí? Si nos fijamos, la figura es simétrica, sí, pero está invertida respecto al objeto original. Sí, está invertida. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de una imagen especular, vamos a hablar de eso. Una imagen simétrica pero invertida. Ahora, muy importante, regresando un poco a la quiralidad. ¿Qué es lo importante de esto? Que, si bien es cierto, todo tiene una imagen especular, pero no todas las imágenes, no todos los objetos son superponibles con esto. ¿Sí? No son superponibles con esto. Entonces, ya teniendo la idea de que es una imagen especular, podemos hablar de que es quiral, ¿sí? O que es un objeto quiral dentro de la química. Y cuando hablamos de un objeto quiral, vamos a hablar de que si un objeto es quiral, no va a ser superponible con su imagen especular. ¿Sí? Entonces, una molécula es quiral si sus dos formas de imagen especular no son superponibles, pero ojo, en sus tres dimensiones, en las tres dimensiones. Entonces, vaya, por ejemplo, el opuesto a quiral es aquiral. Entonces, cuando tenemos el caso de aquiral, es que sí es superponible con su imagen especular. ¿Sí? Entonces, vamos a poner un ejemplo de esto. Que con las imágenes especulares y con la quiralidad nos va a llevar a otra terminología. Vamos a ver esto de acá. Ustedes ya conocen qué son los isómeros. ¿Sí? Hemos hablado de los isómeros constitucionales. Pero tenemos que, en este caso, vamos a llegar acerca de los estereoisómeros. Y con los estereoisómeros nos vamos a meter con la idea de que están relacionados con su imagen especular, los estereoisómeros. ¿Sí? Y los estereoisómeros que están relacionados con el objeto y su imagen especular, que es no superponible, vamos a clasificarlos como enantiómeros. ¿Sí? Vamos a clasificarlos como enantiómeros. Entonces, mucho ojo con esto. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Esta molécula de acá, este compuesto de acá, es bromoclorofluorometano. Bromoclorofluorometano. ¿Sí? Ahora, aquí estamos representándolo en modelo de las bolitas y las varillas. Y aquí, por ejemplo, tenemos una imagen especular de él. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la imagen como tal es simétrica. Como tal, tiene la misma constitución. Los átomos están conectados en el mismo orden. Pero ¿qué es lo que se difiere? La posición tridimensional. El arreglo de los átomos en el espacio es diferente. Entonces, en ese caso, ¿sí? Las imágenes especulares, en este caso, nos van a dar moléculas, nos van a dar compuestos que podemos clasificar como estereoisómeros. Entonces, los estereoisómeros, y es por eso que aquí está acá, los estereoisómeros que están relacionados como un objeto y su imagen especular, que sea no superponible, se van a clasificar como enantiómeros. Enantiómeros. Para
Hombre, para poder ver que no son superponibles, lo que se hace es una, una prueba como tal, una prueba de quiralidad. Lo que se hace es como una prueba de superponibilidad, en donde lo primero que se hace es que se colocan las dos representaciones, primero la original y luego la imagen especular, comparamos, que una lo que va a hacer es girar 180 grados y después se compara. ¿Sí? Después se compara. Por ejemplo, si nosotros giramos esto 180 grados, lo que va a pasar es que lo que se va a suceder es que el hidrógeno, si el hidrógeno va a generarse, vaya, por ejemplo, tenemos esto de acá, tenemos esta es la imagen especular, giramos 180 grados, el hidrógeno está pasando de este lado a este lado de acá, ¿sí? ¿Ven? ¿Sí? A este lado de acá. Y entonces el cloro se va a mover de este lado como para este lado, que está como por aquí, y el bromo también gira, ¿ven? A comparación. Por eso tenemos A y B, y aquí la B original y la B', que es ya luego con el giro de 180. Luego comparamos A y B', que es la B' es la que ya ha girado 180 grados, y nos vamos a dar cuenta que no se pueden superponer entre sí. Por lo cual podemos decir que el bromoclorofluorometano es una molécula quiral. Y entonces las dos formas de imagen especular son enantiómeros entre sí, porque no son superponibles. Entonces, como hemos visto la quiralidad, ¿sí? Tenemos que eventualmente llegar al centro quiral. ¿Sí? Hombre, hemos visto moléculas que tienen diferentes, vamos a decirlo, grupos o átomos unidos a un carbono central. ¿Sí? Entonces, como referencia, la IUPAC recomienda que cuando hay un carbono con 4 grupos diferentes, en este caso, por ejemplo, está representado con Y, W, X y Z, en este caso lo que se haga es determinarlo como un centro de quiralidad, ¿sí? Y así lo vamos a usar. Esa terminología es la que vamos a usar. Por ejemplo, en este caso tenemos 4 grupos diferentes. Un grupo metilo, un grupo etilo, un grupo hidroxilo e hidrógeno, pero aquí tenemos 2 grupos metilo. Entonces este carbono no puede ser un centro quiral, pero aquí sí es un centro quiral. Ahora, cuando tenemos un solo centro de quiralidad, solo tenemos uno, ojo que las polihidroxialdehídos y las polihidroxicetonas van a tener muchos centros de quiralidad. Y esto más adelante lo vamos a ver representado con las proyecciones de Fischer. Más adelante lo vamos a ver. Pero por ejemplo, en estos casos, cuando solo hay un centro de quiralidad, cuando existe solo uno, es una forma simple y rápida de determinar si una molécula es quiral es cuando existe ese centro quiral, pero solo uno. Solo uno. Muchas veces puede pasar de que hayan más centros de quiralidad y esto haga que se genere una simetría de otra forma en el espacio, una simetría que genere que la molécula pues no sea quiral como tal. Y muy importante a determinar es que los centros de quiralidad son bastante comunes y muy importante reconocer de que carbonos que están formando parte en un doble enlace, ¿sí? Por ejemplo en este, no pueden ser centros de quiralidad. ¿Sí? No pueden ser centros de quiralidad. Podríamos pensar que este podría ser un centro de quiralidad, podríamos pensar, pero no se puede. ¿Sí? No se puede. El centro de quiralidad sería en este caso este. ¿Sí? O por ejemplo en estos casos, este sería el centro quiral. Entonces, aquellos carbonos que están formando parte de un enlace doble o triple no pueden ser centros de quiralidad, porque, hombre, podríamos pensar, este está unido a toda esta cadena, a un hidrógeno, luego un grupo metileno por acá. ¿Por qué no? ¿Por qué no podría ser un centro quiral? Por lo mismo. A pesar de que tenga esos grupos sustituyentes que se ven diferentes, ¿sí? Que se ven diferentes, realmente está formando parte de un doble enlace y es como que si estuviera unido 2 veces a lo mismo. Entonces se determina que no es un centro quiral. Ahora, cuando vamos a introducir los centros quirales o carbonos asimétricos, como les quieran decir, a los monosacáridos, nos vamos a dar cuenta que contienen varios.
contienen uno o más átomos de carbonos quirales, ¿sí? Y, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, del gliceraldehído, aquí está, que es la aldosa más sencilla, contiene un centro quiral, ¿sí? Contiene un centro quiral. Y por lo tanto, si contiene un centro quiral, ¿qué es lo que va a pasar? Va a tener, ¿qué? Enantiómeros, ¿sí? Va a tener enantiómeros diferentes. En este caso nos vamos a meter con lo de la notación de IL. Ya nos vamos a introducir a eso. Pero vean que esta representación es como de cruces, ¿sí? Unas líneas que están acá. Y esto más adelante lo vamos a ver de esta forma, así. Como existen varios centros quirales o centros asimétricos, como le gustan decir, las proyecciones de Fisher, ¿sí?, se han ocupado para representar fácilmente esto, ¿sí?, para representar rápidamente la estereoquímica de los carbohidratos. Algo muy importante es que el primer carbono de estas proyecciones de Fisher va a ser el carbono que tenga el número inferior y va a quedar en la parte superior. Es por lo cual el grupo formilo, por ejemplo, en los polihidroxialdehídos, queda en la parte superior. ¿Sí? Queda en la parte superior. Entonces, como tenemos una molécula que es tridimensional, ¿sí? Que es tridimensional, en estas proyecciones, los enlaces horizontales, esto, horizontal, ¿sí?, podríamos pensarlo desde un punto de vista en que son estos que se vienen hacia nuestra... Si estamos leyendo, es como que si se acercan hacia nosotros, ¿sí? Se acercan hacia nosotros. Es como que si se acercaran, se proyectan fuera del plano del papel, ¿sí? Se proyectan fuera del plano del papel y se acercan hacia nosotros. Y los enlaces verticales, estos de acá, estos de acá, ¿sí?, se proyectan por detrás del plano del papel y se alejan de nosotros. Otra manera de verlo es que los enlaces horizontales se dirijan hacia fuera de la página y aquellos que se alejan de nosotros es como que se están metiendo a la página, ¿no? Aquellos que se salen de la página son los que se acercan a nosotros y aquellos que se meten a la página son aquellos que se alejan de nosotros, ¿sí? Entonces, estos horizontales, mucha bibliografía lo establece como enlaces hacia afuera de la página, se acercan a nosotros. Y aquellos que se alejan es como que si se metieran adentro de la página, son los verticales. Dependiendo como ustedes lo quieran ver, son dos maneras de visualizar hacia dónde van estos enlaces de manera tridimensional. Sí, de forma tridimensional. Pero esto va a quedar en un plano. ¿Sí? Las proyecciones de Fisher van a quedar en un plano. Entonces, es muy importante ver esto porque, por ejemplo, cuando dos monosacáridos, cuando dos azúcares como tal, difieren en solo la configuración de un solo carbono, en esta configuración tridimensional, ¿no?, se denominan epímeros. ¿Sí? Se denominan epímeros. Es por eso la importancia, por ejemplo, en este son iguales. Esto es igual, vean. Y aquí difieren en este carbono. Vean que el grupo hidroxilo está a un lado diferente. Si está en un lado diferente, quiere decir que tridimensionalmente estaba en otra posición. ¿Sí? Tridimensionalmente estaba en otra posición. Quiere decir que él va a diferir en la configuración de un solo carbono. Y es en el caso en donde tenemos los epímeros. Vean, por ejemplo, esto. Es otra forma de visualizarlo, ¿sí?, para finalmente llegar hacia la proyección de Fisher. ¿Ven? Es por eso que les decía, por ejemplo, vean el 1,4. ¿Sí? Vean el 1,4. El 1,4 es como que si viene hacia mí. ¿Sí? Viene hacia mí, viene hacia nosotros. Queda horizontal. Y estos que van, que se alejan de mí, 2 y 3, quedan vertical. ¿Sí? Quedan vertical. Entonces es una manera de establecer cómo se hacen estas proyecciones de Fisher. No vamos a hacer proyecciones de Fisher desde el método de bolas y varillas, no lo vamos a hacer. Vamos a trabajar ya con las proyecciones de Fisher ya hechas. ¿Sí? Vamos a trabajar con las proyecciones de Fisher ya establecidas, pero es muy importante que ustedes sepan de dónde vienen o cómo se han realizado. Entonces, ahora que sabemos las proyecciones de Fisher, ahora que sabemos qué son los estereoisómeros, qué son los enantiómeros, podemos establecer la idea de que
hay dos grupos, ¿sí? Por lo general, aquellos grupos, esto se va a dividir, perdón, estos grupos se van a dividir dependiendo el centro quiral más distante del grupo carbonilo. Por ejemplo, este grupo carbonilo, el más distante va a ser este de acá, ¿sí? Este de aquí. En este caso, este de acá. ¿Qué es lo que sucede? Aquí hay una configuración, aquí hay una diferenciación. Todos aquellos, ¿sí? Todos aquellos que el grupo hidroxilo de este átomo de carbono se encuentra del lado derecho, vamos a llamarles azúcares D. ¿Bien? Azúcares D. Y aquellos que están del lado izquierdo, L. ¿Sí? L. Por eso, vean, todos los compuestos de este tipo, dice, son referidos como azúcares D. Aquellos que tienen el grupo hidroxilo en el centro quiral inferior o el centro quiral más alejado del grupo carbonilo, que es este de acá, apuntando hacia la derecha. En la proyección de Fischer, ojo, en la proyección de Fischer, y solo hace referencia a ese centro quiral. Solo hace referencia a ese centro quiral, no a todos. Solo hace referencia a ese centro quiral. Entonces, tenemos que saber esto porque la mayor parte de las exosas presentes en los seres vivos son D. Quiere decir de que la relación de D y L quiere decir que vamos a tener isómeros. Sí, vamos a tener isómeros. Entonces, la mayoría de estos isómeros son isómeros D. Esto es una preferencia inicial durante la evolución. ¿Sí? Se seleccionó un isómero y se estableció, reteniendo su preferencia con este estereoisómero. Entonces, muy importante recordar esto, porque cuando nosotros vayamos a ver por ejemplo, las aldopentosas y las aldohexosas, nos vamos a fijar que tienen esta D acá. ¿Sí? Y es muy importante recordar eso. Aquí vamos a tener varias, las más comunes, y vamos a notar que tienen esa notación D. Esa notación D. ¿A qué se va a referir esa notación D? A ese último centro quiral. Ahora es momento de que hablemos de las aldopentosas y las aldohexosas. ¿Por qué son importantes? Bueno, porque aquí vamos a encontrar muchos componentes importantes de la familia de los monosacáridos. ¿Sí? Por ejemplo, las aldohexosas incluyen algunos de los monosacáridos más conocidos de la Tierra, como por ejemplo lo de la glucosa. Las aldopentosas nos vamos a dar cuenta que son estas de acá, 1, 2, 3, 4, 5, y van a tener 3 centros de quiralidad. Sí, van a tener 3 centros de quiralidad. Las aldohexosas como tal van a tener 4 centros de quiralidad, 1, 2, 3, 4, y nos vamos a dar cuenta de algo, de que por ejemplo, si volvemos a la imagen anterior, a la diapositiva anterior, ellos van a tener su imagen especular. Por ejemplo, la de glucosa tiene su imagen especular con la de glucosa. Es cierto que cambia el último centro quiral, pero nos vamos a dar cuenta que todos están invertidos. Vean, este ahora está a la derecha, ahora está a la izquierda acá. Este está a la izquierda, ahora está a la derecha. Entonces todos están invertidos. Entonces, para determinar si tenemos de glucosa o de glucosa, nos tenemos que fijar que todos estén invertidos, pero nos vamos a fijar en los D y L con el último centro quiral. ¿Sí? Con el último centro quiral. Y aquí tenemos ejemplos de estos. Por ejemplo, la eritrosa, la treosa, bueno, la más pequeña, el gliceraldehído, el D-gliceraldehído, y vean que todos están con D. Hay una forma de poder establecer o poder estudiar este tipo de aldohexosas y es con el puño, ¿sí? Con el puño. Estos van a ser, este va a ser nuestro dedo gordito, ¿sí? Este va a ser nuestro dedo gordito que no va a cambiar, siempre va a ser el grupo carbonilo y nosotros podemos estudiar sacando el dedo o encogiéndolo para determinar hacia dónde está el grupo hidroxilo, ¿sí? El grupo hidroxilo. Por ejemplo, con la alosa tendríamos la mano empuñada, ¿sí? El dedo gordito lo tendríamos levantado, en este caso, siempre levantado. Y los demás dedos, como esto no cambia, todo esto es igual y lo que va cambiando son los centros quirales. Por ejemplo, la alosa, tendríamos la mano casi como empuñada, ¿sí? Entonces es una manera de irlos aprendiendo, es una forma de irlos aprendiendo. En las cetosas, cuando hablamos de las cetosas,
se vuelve algo diferente, bueno, pero en el caso de que tenemos el grupo carbonilo formando una cetona, y en este caso con las cetosas seguimos igual con los centros quirales dependiendo cuántos sean los carbonos, y por ejemplo una de las más famosas es la fructosa. Vean que es una D-fructosa porque tiene el centro quiral hacia la derecha. Entonces con las cetosas es cierto que nos hemos centrado más en las aldosas, pero es muy importante también las cetosas como tal. Existen una gran cantidad de cetosas y por ejemplo muchas de ellas son intermediarias en el metabolismo de los carbohidratos. Aquí podemos ver ejemplos de cetosas comunes, como por ejemplo la dihidroxiacetona, la eritrulosa, la derribulosa, la descirulosa. Aquí tenemos de 6 carbonos, ¿sí? De 6 carbonos, y vean que se van a disminuir la cantidad de centros quirales que tenemos, puesto que el grupo carbonilo ahora ya no está en la parte superior, sino que está un carbono más abajo. Vean que se nos han disminuido los centros quirales. Ahora ya no tenemos 4 en los de 6 carbonos, sino que tenemos 3. Ahora, si se dan cuenta, esto tenemos aldehídos y cetonas que parecieran estar en una cadena abierta. Sí, parecieran estar en una cadena abierta. Por ejemplo, en el caso de las polihidroxialdehídos, están en una cadena abierta. Ahora, no les da la curiosidad. Aquí da la curiosidad. ¿Será que este grupo carbonilo y estos grupos hidroxilos pueden reaccionar entre sí? Y la verdad es que sí. Y es aquí en donde nos vamos a centrar en las formas cíclicas de estos carbohidratos. Como las aldosas tienen grupos funcionales que pueden reaccionar entre sí, ¿sí? Se pueden unir, ya que el grupo hidroxilo y carbonilo son son parte de esta misma molécula como tal. ¿Qué pasa? Se puede formar algo que vamos a conocer como un hemiacetal, y un hemiacetal cíclico, ¿sí? La formación de estos hemiacetales cíclicos son muy comunes, y vamos a tener casos en donde el hemiacetal cíclico, bueno, no vamos a tener casos, por ejemplo en el estado acuoso están en un estado cambiante, en estado de equilibrio, de forma abierta y cerrada, Cuando vamos a formar estos hemiacetales, lo más común que vamos a tener son anillos de 5 o 6 miembros, ¿sí? Anillos de 5 o 6 miembros. Y por ejemplo, los de 5 miembros le vamos a llamar furanosas y a los de 6 miembros le vamos a llamar piranosas. Y el carbono, ¿sí? Del anillo que se forma, ¿sí? que se ha unido, que se está generando del grupo carbonilo unido con este grupo hidroxilo, le vamos a llamar un carbono anomérico. Este carbono anomérico es un nuevo centro quiral, ¿sí? Este carbono anomérico es un nuevo centro quiral. Y este carbono anomérico nos va a generar configuraciones diferentes. Nos va a poder formar configuraciones alfa o beta dependiendo hacia dónde quede la dirección del grupo hidroxilo, ¿sí? Ahora, para determinar esto, mucho ojo. Hay ciertas reglas y las vamos a ver a continuación. Y vamos a ver esto a continuación. Veamos. Aquí tenemos lo que se conocen estas formas cíclicas. Ya no se conocen como proyecciones de Fisher, ahora se conocen como proyecciones de Howard, ¿sí? De Howard. Por, pues, un químico inglés que estableció que los carbohidratos pues existían más en su forma cíclica que en su forma de cadena abierta. Vamos a tener, ojo, del propio polihidroxialdehído que tengamos, por ejemplo, aquí tenemos la de glucosa, ¿sí? Vamos a tener dos formas estereoisoméricas resultantes, ¿sí? Que pueden ser alfa o beta, y esto va a depender de la configuración del carbono anomérico, ese nuevo centro quiral que se nos está formando, ¿sí? Aquí tenemos una imagen un poquito más clara con el carbono anomérico. Vean esto, dependiendo de la posición, dependiendo de la configuración que quede con el grupo hidroxilo, se nos van a generar dos formas estereoisoméricas, que puede ser alfa o beta, ¿sí? Que puede ser alfa o beta, y van a determinar esa configuración del carbono anomérico de esto, y la configuración del carbono anomérico como tal también está relacionada con la idea de si el carbohidrato es D o L, ¿sí? Es D o L. Primero, vamos a ver primero qué es lo que está pasando.
Lo que está sucediendo, ¿cómo se está formando la proyección de Howard? Podríamos pensar. Bueno, lo primero que se hace es que lo primero que se genera es que la proyección de Fisher prácticamente es como que si se ha girado. Si se ha girado en una posición de 90 grados, se ha girado 90 grados. ¿Y qué es lo que sucede? Si nosotros nos fijamos, los grupos hidroxilos de la cadena ahora ya no están hacia la derecha o la izquierda, ahora están hacia arriba y hacia abajo. Entonces, los grupos hidroxilo que están hacia la derecha del carbono que está vertical de esta proyección de Fisher, ahora como tal van a estar hacia abajo. Si esto lo hiciéramos una cadena, estos grupos hidroxilos estuvieran hacia abajo. Si esto lo extendiéramos hacia una cadena, hacia abajo. Y los que están hacia la izquierda, en la proyección de Fisher, aquí lo podemos ver, van a quedar hacia arriba. Si lo extendiéramos como una cadena, hacia arriba. Esto se va a ir ciclando. Esto se va a ir ciclando, se va a ir plegando. Se va a ir plegando y el grupo hidroxilo, y esto va a depender de la proyección de Howard que tengamos, ya sea de 5 o 6 miembros. Por ejemplo, en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí queremos una proyección, una estructura cíclica de ¿cuántos miembros? De 6 miembros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El oxígeno forma parte del anillo como tal. Entonces, plegamos la cadena y el grupo hidroxilo como tal, ¿sí? El grupo hidroxilo, ¿qué es lo que va a pasar? El grupo hidroxilo que está en el carbono 5, ¿sí? En el carbono 5, vean este grupo hidroxilo de acá, vean, 5, vean, 5, 5. Ese grupo hidroxilo, ¿qué va a suceder? Va a quedar cerca del grupo carbonilo. ¿Sí? Va a quedar cerca del grupo carbonilo. Y ojo, este carbono 6 va a quedar hacia arriba. Vean, carbono 6, carbono 6. Va a quedar hacia arriba si es una notación D. Y va a quedar hacia abajo si es una notación L. Muy importante eso. Muy importante eso. ¿Qué es lo que se hace para terminar, para completar la estructura de Howard? Vamos a generar un enlace entre el oxígeno del grupo hidroxilo, que está unido al carbono 5, hacia el carbono que está del grupo carbonilo. Y formamos este enlace acá. Formamos un grupo hidroxilo nuevo, que esto nos va a generar ese carbono anomérico, y tenemos ya nuestro anillo como tal. Ojo, muy importante. Como este grupo hidroxilo pues, puede formarse hacia arriba o hacia abajo del plano de la estructura de Howard, yo les hablaba de que existían dos estereoisómeros probables, que se les conoce como anómeros. Y es aquí donde vamos con estas reglas de acá. ¿Sí? Aquí es donde vamos con estas reglas de acá. Fíjense. ¿Qué pasa con el anómero alfa? ¿O qué pasa con el anómero beta? Muy importante de identificar esto. Para carbohidratos de la serie D, ¿sí? La configuración del carbono anomérico es alfa, este carbono anomérico de acá. Aquí tenemos un anillo de 5 miembros, por eso termina en furanosa. Y esto terminaría en piranosa si es de 6 miembros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ven? Aquí estamos formando una piranosa. ¿Sí? Y aquí nos dice que es alfa. ¿Por qué? Porque cuando tenemos carbohidratos de la serie D, la configuración del carbono numérico va a ser alfa si el grupo hidroxilo está hacia abajo. Esto es muy importante, porque va a depender si es D o L. ¿Sí? Si está abajo del plano del anillo, vamos a tener alfa. Y si está arriba, si está arriba del plano del anillo, si está arriba, vamos a tener beta. ¿Qué es lo que pasa en caso diferente si el carbohidrato fuera de la serie L? Vamos a tener algo diferente. La configuración del carbono numérico va a ser alfa si el grupo hidroxilo está hacia arriba y beta si está hacia abajo. Por ejemplo, en este caso tenemos una serie L. Y vean que el carbono numérico está hacia abajo, el grupo hidroxilo hacia abajo del plano del anillo. Y es por eso que tenemos una serie beta. Pero en este caso,
tenemos hacia abajo del plano del anillo, pero como es serie D, tenemos alfa. ¿Sí? Entonces, por eso les decía que lo del carbono numérico, la notación de alfa o beta, iba a depender de si es una serie D o si es una serie L. Ahora, ¿esto es estable? ¿Será estable? Bueno, fíjense, muy importante. Cuando están en disolución acuosa, la estructura de Howard, por ejemplo, de la alfa de glucosa, esta que está acá, se va a abrir. Se va a abrir y produce una cadena abierta. Sin embargo, la cadena abierta otra vez puede cerrarse, ¿sí? Porque contiene ese grupo carbonilo que reacciona para formar el hemiacetal cíclico. Y conforme el anillo se abre, se cierra, ¿sí? Conforme el anillo se abre, se cierra, se puede formar tanto el anómero alfa como el anómero beta. Y este proceso se le conoce como mutarrotación, que es una conversión continua de los ambos anómeros de la cadena abierta a formar otra vez el hemiacetal cíclico. ¿Sí? El hemiacetal cíclico. Es muy importante esto, ¿por qué? Porque está en equilibrio, ¿sí? Está en una disolución acuosa, hay una mezcla de cuántos están en alfa, cuántos están en beta, según los estudios. Y aunque la cadena abierta es parte esencial de la mutarrotación como tal, y muy esencial para las reacciones como tal, solo existe una pequeña cantidad como tal en un momento específico que está como una cadena abierta. ¿Sí? La mayoría del tiempo se encuentra como una mezcla, perdón, como una cadena cerrada. Les dejo esta diapositiva de aquí, ¿sí? Para que se recuerden de esas mini reglas importantes con las predicciones de Howard. Vamos a tener un anillo de furanosa si tenemos 5 miembros, un anillo de piranosa si tiene 6 miembros. La posición del grupo hidroxilo en una proyección de Fischer, cómo va a quedar en el anillo. La notación alfa o beta, dependiendo de la notación de y L. ¿Sí? Las reglas de alfa y beta dependen de las notaciones de y L. Y la posición de ese grupo terminal, del grupo metileno con el grupo hidroxilo, para los azúcares D en el anillo y para los azúcares L. Esto les puede servir más adelante cuando estén haciendo estas proyecciones de Fischer o cuando estén reconociendo estas proyecciones de Fischer en base a una proyección de Howard o viceversa, una proyección de Howard en base a una proyección de Fischer. ¿Sí? Entonces, muy importante, si tenemos una proyección de Fischer y queremos convertirla a una proyección de Howard, o viceversa, tenemos una proyección de Howard y queremos convertirla a una proyección de Fischer, ¿cómo podemos hacer esto? Siguiendo estas reglas y viendo en dónde se han formado los enlaces. Muy importante esto, que cuando tenemos un anillo de 6 miembros y teníamos una aldopentosa, en este caso de acá, la unión no se va a hacer con el carbono quiral, con el grupo hidroxilo del carbono quiral, sino que se va a hacer con el grupo hidroxilo del último carbono. En ese caso no nos va a quedar el pequeño resto de cadena aquí, ¿sí? El pequeño resto de cadena acá. Entonces, para saber si es alfa o beta, o para saber si es D o L, nos vamos a fijar en el del carbono 4, que es este de acá, ¿sí? Es este de aquí. Ya no nos vamos a fijar si es D o L en este pequeño trozo de acá de la cadena, como por ejemplo lo teníamos aquí, ¿sí? Porque el carbono, en este caso, cuando teníamos anillos de 6 miembros, el carbono que estaba reaccionando era el carbono del último centro quiral. Entonces perdíamos la posición del grupo hidroxilo. No sabíamos en dónde estaba la posición del grupo hidroxilo, si era D o L, una predicción de Howard. Pero en este caso sí podemos saberlo, puesto que no reacciona, el último centro quiral no es el que está reaccionando al formar un anillo de 6 miembros, a pesar de que solo tenga 5 carbonos. Recordemos que el oxígeno forma parte del anillo y es un miembro más. ¿Sí? Muy importante esto. Ahora que hemos visto ya un poquito acerca de la propia representación de como tal los monosacáridos, es momento que veamos las reacciones. ¿Sí? Es momento que veamos las reacciones. Tenemos que entender de que como tienen grupos funcionales, hidroxilos y carbonilos,
Entonces la mayor parte de la química de estos monosacáridos va a ser perteneciente a estos dos grupos. Y nos vamos a centrar en una reacción como tal, que es la formación de glicósidos. Sí, es la formación de glicósidos. ¿Qué es lo importante acá? Bueno, fíjense, lo importante es que cuando tratamos por ejemplo, un hemiacetal, que lo tenemos aquí, un hemiacetal, y lo tratamos con un alcohol, este de acá, y bueno, esto desde el punto de vista de laboratorios necesita un medio ácido. Cuando se hace en laboratorios, vamos a tener algo que le vamos a conocer como un glicósido. ¿Sí? Un glicósido. ¿Qué es lo importante acá? Lo importante de esto es que el grupo hidroxilo, como tal, está siendo reemplazado. Ya no es un OH. Ahora va a ser un oxígeno unido a una cadena alquilada, que en muchos libros lo vamos a conocer como estos grupos OR. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que vamos a cambiar este grupo hidroxilo por un grupo diferente. ¿Sí? Por un grupo diferente. Y esto como tal se le conoce como acetal. Se le conoce como glicósido, sí, pero realmente químicamente se le conoce como acetal. Sí, acetal. Y podemos tener acetal con la mezcla alfa y beta, dependiendo como tal la posición alfa o beta de ese carbono anomérico. Mucho ojo, porque esto en este caso que estamos formando glicósidos, como tal, como están formando glicósidos, estamos perdiendo la posibilidad, cuando formamos los glicósidos, estamos perdiendo la posibilidad de que esto se vuelva a abrir. Recuérdense que esto estaba en forma de cadena abierta. ¿Sí? Estaba en forma de cadena abierta. Y en forma de hemiacetal, la cadena cerrada. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Lo importante de esto es que estamos sustituyendo, y no solo estamos sustituyendo, sino que ahora lo que estamos haciendo es quitando la posibilidad de que esto se pueda abrir. Mucho ojito con eso. Es muy importante. Algo muy importante de esto es que ¿qué va a pasar? ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Recordemos que si esto queda abierto, ¿sí? Que si esto queda abierto, se queda la forma del aldehído. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso de la glucopiranosa. En ese caso, tenemos un azúcar prácticamente que puede ser un agente reductor. Sí, que puede ser un agente reductor. ¿Qué es lo que pasa con estos casos? En que cuando tenemos la situación en donde ya hemos hecho reaccionar, eh, para formar el glicósido, la forma cíclica no se puede abrir. El grupo carbonilo, ¿sí? El grupo carbonilo ya no puede quedar libre. ¿Sí? Los hemiacetales se abren con facilidad, esto de acá. Pero ya el acetal es estable en condiciones ya sea neutras o en condiciones básicas. ¿Y qué es lo que pasa? Que vamos a tener la formación de un azúcar que es no reductor. Porque el grupo carbonilo ya no queda libre. ¿Sí? Ya no queda libre. Esto es estable por completo, no se puede volver a abrir y ya tenemos azúcares no reductores. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, cuando tenemos la formación de disacáridos, se está formando el acetal, ¿sí? Se está formando el acetal y en estos casos, cuando estamos hablando de los disacáridos, a esto le vamos a conocer este enlace, le vamos a conocer como un enlace euglucosídico, que se está formando cuando un grupo hidroxilo del azúcar que está normalmente cíclico, ¿sí? Este de acá, este es nuestro alcohol, ¿no? Este es nuestro alcohol. Va a reaccionar con el carbono anomérico, que es este de acá, de otro. Este grupo hidroxilo, este que es el alcohol, este que está funcionando como este alcohol de acá, este de aquí, va a reaccionar con el carbono anomérico de otro azúcar. ¿Y qué nos va a formar? Nos va a formar un acetal como tal. Sin embargo, como tal, en este, nos va a quedar un monosacárido aquí, una unidad de un carbohidrato
que va a quedar en la posibilidad de generarse en su forma abierta, porque queda como hemiacetal. Entonces, hay un extremo de la cadena que tiene todavía ese carbono anomérico libre. Aquí ya no está libre. Aquí ya está formando el acetal. ¿Sí? Aquí ya está formando el acetal. Aquí ya tenemos un glucósido. ¿Sí? Esto, ojo, estos enlaces glucósidos se hidrolizan muy fácilmente con acción de ácidos. Realmente. ¿Sí? Por eso les decía, son estables en estados neutros y básicos. Pero ácidos sí se pueden hidrolizar. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Que esto nos queda como un extremo libre del hemiacetal. Y como tenemos este extremo libre, como tenemos este carbono anomérico libre, este extremo se le conoce como extremo reductor. ¿Sí? Por ejemplo, en los disacáridos que estamos viendo, antes de entrar a los disacáridos, ya estamos viendo los disacáridos. ¿Sí? Son dos monosacáridos ligados, tenemos un alcohol que proviene de un glucósido, proviene de un carbohidrato, un alcohol proviene de uno de los carbohidratos, y el otro grupo carbonilo proviene de otro carbohidrato. Nos va a producir un glucósido, y aquí tenemos el grupo hidroxilo anomérico es reemplazado por el sustituyente OR, lo que les decía anteriormente. Y que si el alcohol, que aquí teníamos este de acá, el que estaba representando esto de acá, ¿no? Si este alcohol era un azúcar, el producto es un disacárido. Sí, es un disacárido. Ahora, la notación de estos enlaces va a ser muy importante porque dependiendo cómo tengamos el carbono anomérico, así vamos a tener el enlace que puede ser alfa o beta. ¿Sí? El enlace glicosídico, como puede ser con el carbono anomérico alfa o un carbono anomérico beta, así vamos a tener la notación de este enlace. ¿Sí? La notación de este enlace. Por ejemplo, vamos a poner de ejemplo la maltosa. La maltosa es un ejemplo. La maltosa contiene dos residuos de glucosa. ¿Sí? Contiene dos residuos de D-glucosa. ¿En qué forma? Es en forma de piranosa, ¿no? En su forma de piranosa. Ahora, ¿qué es lo importante? Están unidos mediante un enlace glucosídico entre el carbono 1 de un residuo de glucosa y el carbono 4 de otro. Quiere decir que esto va a ser un enlace alfa o beta. Les hago la pregunta. Como es alfa, la notación del carbono anomérico, en este caso, vamos a tener un enlace alfa glicosídico. ¿Sí? Un enlace alfa glicosídico. Muchas veces también se le conoce como alfa glucosídico. Glico o glucosídico. Mucha bibliografía establece glicósido o glicosídico de una manera general, o glucósido o glucosídico si es de glucosa, si son residuos de glucosa. En este caso nos vamos a referir, podemos referirnos como un enlace glucósido o como un enlace glicósido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La maltosa está unido por un enlace alfa 1,4 y aquí tenemos, vean, la maltosa es un alfa glucósido y la celobiosa es un beta glucósido, porque el carbono anomérico está aquí, en beta. El carbono anomérico está en beta. Quiere decir que el enlace va a ser un enlace beta 1,4. ¿Sí? La posición de los carbonos que están reaccionando está bien, no ha cambiado, pero lo que ha cambiado es el carbono anomérico. ¿Sí? El carbono anomérico ha cambiado. Entonces, cuando tenemos esto, vamos a tener un enlace beta. Vean el enlace alfa y el enlace beta. Lo que está cambiando es la posición del grupo hidroxilo que está reaccionando del carbono anomérico. ¿Sí? El carbono anomérico. Muy importante, la maltosa como tal va a ser un azúcar reductor. ¿Por qué? Porque tiene un carbono anomérico libre. ¿Sí? Un carbono anomérico libre. Y esto nos va a permitir de que sean azúcares, la maltosa, por ejemplo, un azúcar reductor. Otro disacárido importante es la lactosa. La lactosa, nos vamos a dar cuenta que al igual que la celobiosa,
perdón, la lactosa, al igual que la celullosa y la maltosa, nos vamos a dar cuenta que son azúcar reductor. Ya vamos a ver por qué. Ahora, veamos su enlace. Veamos su enlace. El enlace glicosídico o glucosídico, como le gusten decir, va a ser un enlace beta 1,4. Este carbono numérico tiene una forma, un número beta. ¿Sí? Este carbono numérico está con su forma beta, con el grupo de hidroxilo hacia arriba, y se une al grupo de hidroxilo del carbono 4. Quiere decir que tenemos un enlace 1,4, una unión 1,4, pero es beta. El enlace que se está formando, ese enlace acetal que se está formando, es un enlace beta 1,4. ¿Sí? Tenemos un anómero beta. ¿De quién? Importante, ya no es glucosa. Ahora es otro monosacárido, galactosa. Y lo importante es que va a tener, estos monosacáridos van a ser diferentes que la maltosa y la celulosa, que teníamos glucosa. Ahora tenemos galactosa y tenemos glucosa. La glucosa, que si bien es cierto puede estar en alfa o beta, ¿sí? Pero es una D-glucosa, pero la galactosa está en un anómero beta. Está en una forma de anómero beta y la unión es un beta 1,4. Aquí esto queda como un extremo reductor, ¿sí? Un extremo reductor, y por lo tanto la lactosa es un azúcar reductor, ¿sí? Se puede abrir para formar el aldehído, ¿no? ¿Sí? Y que pueda reducir. Entonces, muy importante esto. El enlace es beta 1,4, ¿sí? El enlace es beta 1,4. Y al formarse ese enlace beta 1,4 de la galactosa con la de glucosa, la galactosa va a estar como un anómero beta. El anómero beta de la galactosa. Y la glucosa puede estar en alfa o beta, ¿sí? Esto es muy importante con la lactosa. Otro caso es la sacarosa. Aquí tenemos glucosa y fructosa. Muy importante, muy importante. ¿Por qué muy importante? Porque aquí vamos a notar que vamos a tener la unión de un enlace diferente. Ya no va a ser beta 1,4, ya no va a ser alfa 1,4, no. Ahora tenemos algo diferente. Vamos a tener un enlace alfa beta 1,2. ¿Qué es la diferencia? ¿Qué es la diferencia entre la maltosa, por ejemplo, o la lactosa? Es que el enlace glucosídico, ¿sí? Esto, en la sacarosa, se va a formar entre grupos hidroxilos en los hemiacetales como tal. ¿Sí? ¿Ven? Se está formando en los hemiacetales, exactamente en el carbono que forma el hemiacetal. ¿Sí? Como resultado, ¿qué va a pasar? Ya no queda ningún carbono anomérico libre. No va a quedar ningún hemiacetal. No puede experimentar esa mutarrotación a formar un aldehído libre, una cadena libre, y por lo tanto la sacarosa no es un azúcar reductor. Es muy importante, ¿sí? Entonces el enlace, bueno, en el caso de la glucosa se encuentra en su anómero alfa y en la fructosa se está encontrando en su anómero beta. Entonces es por eso que tenemos un enlace alfa beta 1,2 glucosídico en el caso de la sacarosa. Ahora, ¿qué pasa como por ejemplo con los polisacáridos? Bueno, los polisacáridos, por ejemplo, vamos a tener casos similares. Similares, por ejemplo, a los disacáridos, a los monosacáridos. En el caso de su composición. ¿Por qué similares con los disacáridos? Bueno, vamos a tener cadenas de monosacáridos que se repiten. ¿Sí? Cadenas de monosacáridos que se repiten. Por ejemplo, un ejemplo muy clásico de esto es la celulosa. Muchas unidades de glucosa, de 10.000 a 15.000 unidades de glucosa. La composición prácticamente del algodón, por ejemplo, es casi de celulosa pura. Es el principal material de la estructural de las maderas y las plantas. Y van a estar unidos por enlaces que las unidades de glucosa de la celulosa van a estar unidos por enlaces beta 1,4. ¿Sí? Beta 1,4. Quiere decir que el carbono numérico nos está dando un anómero beta y como tal tenemos cadenas alineadas
como que si fueran hileras. Se mantienen en su lugar, se mantienen como hileras paralelas que se van a estar estableciendo, que se van, perdón, estar estabilizando entre puentes de hidrógeno, entre las cadenas adyacentes. Y esto es bastante importante porque este arreglo hace que la celulosa sea insoluble en agua. ¿Sí? Sea insoluble en agua. Y entonces esto genera que pueda ser componente de estructuras rígidas. ¿Sí? Por ejemplo, en la madera o en la fibra. ¿Sí? Que es algo más rígido. Ahora, caso diferente, tenemos otro polisacárido importante que, por ejemplo, es el almidón. Recordemos que el polisacárido son muchos monosacáridos unidos. ¿Sí? Muchos monosacáridos unidos. Por ejemplo, el almidón, que es la forma del almacenamiento de la glucosa en las plantas, prácticamente está compuesto de dos tipos de polisacáridos. Está compuesto de amilosa y amilopectina. ¿Sí? La amilosa prácticamente es el 20% del almidón y la amilopectina es como el 80%. ¿Sí? El 80% del almidón. Ahora, ¿cuál está? ¿En dónde recae la diferencia? La amilosa son cadenas de glucosa. Son enlaces alfa 1,4 glucosídicos. Es una cadena continua, es una cadena lineal. Sí, es una cadena lineal. A diferencia de la celulosa, la amilosa, por el tipo de enlace que tiene, no se queda como hileras paralelas, sino que se enrolla. Se va enrollando de una forma helicoidal. Ahora, ¿cuál es la diferencia con la amilopectina? Que la amilopectina, al igual que la amilosa, tiene unidades de glucosa conectadas por alfa 1,4, pero tiene esto que van a ver acá. Esto que van a ver acá. Las ramificaciones alfa 1,6. ¿Sí? Las ramificaciones alfa 1,6. Es muy importante porque aproximadamente cada 25 unidades de glucosa que están en la cadena recta, tenemos una unidad, una ramificación que se hace por un enlace alfa 1,6. 1,6 el carbono, vean, 6 alfa 1,6. Esto es el número alfa. ¿Sí? Entonces es muy importante porque esto genera la diferencia estructural entre la amilosa y la amilopectina. Ahora, los almidones se pueden hidrolizar rápidamente, se hidrolizan fácilmente. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque en el cuerpo estos carbohidratos que son complejos como tal se van a digerir por enzimas como la amilasa o la maltasa, por ejemplo, que lo que están haciendo es generar hidrolizaciones. ¿Sí? Prácticamente están generando al final muchas unidades de glucosa libres. Otro caso, por ejemplo, es el glucógeno. El glucógeno, que tampoco es lineal, ¿sí? Se va a hidrolizar en las células para mantener un nivel adecuado de glucosa. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la diferencia del glucógeno, por ejemplo, con ya sea la amilosa o la amilopectina? Bueno, el glucógeno es muy similar a la amilopectina. Nos vamos a dar cuenta que tiene una cadena lineal y tiene ramificaciones. Tenemos los enlaces alfa 1,4 totalmente que unen las unidades de glucosa y tenemos las ramificaciones que tienen alfa 1,6. ¿Sí? Los enlaces alfa 1,6. Pero la diferencia de esto, vemos que es cierto que es una estructura muy similar a la amilopectina, pero el glucógeno está más ramificado. En vez de cada 25 unidades, vamos a tener aproximadamente entre cada 8 a 12 unidades. Hay libros que dicen de 10 a 15 unidades de glucosa en donde tenemos estas ramificaciones. ¿Sí? Entonces, es prácticamente la principal diferencia estructural del glucógeno con respecto a la amilopectina. Finalmente nos vamos a quedar con un último tema que son los proteoglucanos, que van a tener prácticamente a glucosaminoaglucanos introducidos en sus cadenas. Ahora, ¿qué vamos a hablar de los proteoglucanos? Bueno, primero que nada tenemos que saber que los proteoglucanos están introducidos, están inmiscuidos
en las proteínas fibrosas estructurales de la matriz extracelular. ¿Sí? Y entonces las proteínas fibrosas extracelulares de la matriz extracelular van a estar incrustadas en geles que están formados de proteoglucanos. Y los proteoglucanos, como tal, van a consistir en glucosaminoglicanos que están enlazados a una proteína principal. De esta forma, ¿sí? Esta es una proteína central y vamos a tener aquí los glucosaminoglicanos. Ahora, muy importante lo que nos dice acá. Un disacárido repetitivo. Los glucosaminoglicanos están compuestos de unidades repetitivas de disacáridos. ¿Cuáles disacáridos? Estos que vamos a ver acá. Estos que tenemos en pantalla. Que vean que los enlaces no son los más comunes que hemos visto, sino que son diferentes. Por ejemplo, este es beta 1,3, alfa 1,4, beta 1,4. Y muy importante, en los glucosaminoglicanos, por lo general vamos a tener casos en donde vamos a tener azúcares N-acetiladas, como por ejemplo esta de acá. Azúcares N-acetiladas o por ejemplo ácidos urónicos, que generalmente puede ser el ácido hidurónico, que lo podemos ver aquí, o el ácido glucurónico, que lo podemos ver acá. ¿Sí? Muy importante que hay grupos sulfatos que están incluidos en los nombres de los azúcares. ¿Sí? Por ejemplo acá. ¿Sí? Por ejemplo acá. Que están incluidos. Aquí por ejemplo. Aquí por ejemplo. ¿Sí? Y muy importante que si ustedes lo pueden notar. Es que el ácido hidurónico y glucurónico van a ser epímeros en la posición 5 del azúcar. Ahora, vamos a hacer una recopilación entonces. Vamos a tener estos disacáridos repetitivos unidos a una proteína central. Y en el disacárido puede haber azúcares N-acetilados, como hemos visto aquí la N-acetilglucosamina es un ejemplo, o la N-acetilgalactosamina, que aquí está sulfatada en el carbono 6, aquí podemos ver. Y podemos ver que podemos tener el otro monosacárido del disacárido es un compuesto acídico, un ácido glucurónico o un ácido hidurónico. ¿Sí? Y como les decía, hay modificaciones en estas azúcares por grupos sulfatos. Y fíjense que con los proteoglucanos pueden contener hasta más de 100 cadenas de glucosaminoglicanos y prácticamente consistir. Con esto hemos llegado a la finalización de la clase del día de hoy. Cualquier consulta, cualquier duda, recuerden hacerlo en las asesorías o mediante correo institucional, ¿verdad? Con base a secretaría.química.fm. Sin ningún problema ustedes pueden consultar respecto a esto. Recuérdense que esta es una clase introductoria a los carbohidratos y más adelante nos meteremos de lleno con respecto a su metabolismo. Ha sido un placer para mí estar con ustedes. Feliz día.